Imaginar es ver y hay que llegar a ser para tener, ¿sí? Y les explico estas frases porque a niveles mágicos siempre se ha hablado del poder de la visualización, ¿cierto? Entonces, dentro de los principios mágicos se hablaba de que lo que tú tienes en tu mente es lo que tú llegas a manifestar y por eso la magia durante muchísimo tiempo utilizó toda una cantidad de rituales para hacer convencer a la mente de que las cosas eran de cierta manera y así las manifestaciones funcionaran muchísimo mejor. Y respecto al ser para tener, se refiere a que tú en tu interior tienes que ser lo primero, tú eres el origen, ¿cierto? Tú eres la causa de lo que tú proyectas, de lo que sucede en tu vida, ¿sí? Hay que creerlo para crearlo, ¿sí? Entonces, si tú internamente no te ves en una situación, ¿sí? Es muy difícil que, o sea, sí puede llegar a manifestar a partir de un esfuerzo, así como cuando uno, que se construye un muro, ¿sí? Pues si le vas poniendo adobes, pues en algún momento lo construye, ¿cierto? Pero las manifestaciones no van a ser tan rápidas. Entonces, básicamente tienes que hacer como el actor que se involucra con el papel. Estos actores de método, busquen en Google actores de método, ¿sí? Que son personas que piensan y actúan de acuerdo al papel que van a interpretar. Bueno, pues así lo mismo. Y lo más importante es que tengas en cuenta el principio, ser para tener, es decir, que tú internamente tienes que ser la versión en la cual tú vas a tener una serie de cosas y vas a tener una serie de habilidades y vas a tener una manera de ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esa manera de conectarnos con ese ser, ¿sí? Pues la mejor manera es visualizar un yo del futuro, ¿sí? Alguien del futuro viéndote a ti en un futuro, ¿sí? La persona que quieres ser, la persona con las cosas que quieres tener, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a disfrutar ese entorno como si lo fueras. Eso es la clave, ¿sí? Disfrutar de ese entorno como si tú estuvieras viviéndolo ahí, ¿cierto? Y en la medida que tú vivas eso que quieres ser, en esa medida lo vas a llegar a tener, ¿sí? Esa sería como la clave, es decir, hay una versión de ti en este momento en el cual no tienes eso, ¿sí? No tienes eso que tú quieres para tu vida, y hay una versión de un futuro cuando te has esforzado y has llegado a una meta, ¿sí? Y después de esa meta estás tú del futuro, ¿cierto? Donde celebras, donde lo has logrado, donde eres la persona que tú has querido ser, ¿sí? Con las cosas que has querido tener. Entonces, en este instante, tú tienes que recrear eso, ¿sí? Tienes que vivirlo y no solamente vivirlo en el instante que estás haciendo la visualización, sino a lo largo del día sentirte que eres esa persona. Sé que no es tan fácil, pero ¿por qué no, como se dice? No porque sea difícil es algo que no se deba de hacer, no, antes al contrario, tú, si es una buena clave, pues entonces lo que debe ser hecho, ¿sí? Y debes intentarlo y debes entonces, si toca gestionarlo en una lista de tareas, lo gestionas, ¿sí? Como te he enseñado en el curso de desarrollo de potenciales. Entonces, esa sería la manera. Cuando tú vives ese ser del futuro y te conectas, entonces tú internamente lo estás creando, ¿sí? Y te estás conectando con ese yo del futuro, ¿sí? Porque lo eres, ¿sí? En este instante, la energía tiene que partir de tu ser, ¿sí? De lo que tú eres y tú sientes, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Entonces, vives ese instante con todos los pormenores que significa, cómo te sientes, la emoción que te da, el disfrutar de las cosas que tú tienes a tu lado, ¿sí? El estar en compañía con las personas que quisiste,
el ir a los lugares que soñaste, ver, disfrutar de la brisa, esa tranquilidad de que lo lograste, ese tienes que ser tú y en todo momento actuar en consecuencia. Porque si tú, digamos, regresas después de tu visualización, de tu meditación, llegas y dices, no, es que otra vez esta cosa tan difícil, ahí te desconectas y si mantienes en esa vibración, la manifestación va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, la clave está en ser para tener, ¿sí? Y creerlo para verlo y verlo para creerlo, ¿cierto? Verlo en tu imaginación, ¿sí? Verlo en tu imaginación para crearlo, ¿sí? Creer para ver, ver para crearlo, ¿sí? Esa sería la manera y como se dice, tienes que mantener esa actitud, ¿sí? Tienes que mantener ese estilo de vida en tu mente y en tu sentir para que pueda llegar a ser una realidad, ¿sí? Entre más lo creas, mucho mejor. Y para eso tú tienes que, primero que todo, eh, es decir, concentrarte en victorias que tú hayas logrado antes, en situaciones de las cuales tú saliste y superaste algo, ¿sí? Que no se veía tan fácil. Y te tienes que también enfocar en realizar acciones a corto plazo que te den esa realidad, ¿sí? Para que llegue la convicción. En la medida que tú vayas manifestando, va aumentando la convicción porque es algo que también se desarrolla y se crea, ¿sí? Recomiendo entonces dedicarle 10 minutos en un inicio, 20, media hora, ¿sí? Para que tú, digamos, puedas proyectar, ¿sí? Y hacer ese ejercicio, porque si tú no le dedicas tiempo, si tú lo haces de vez en cuando, pues entonces, eh, es decir, si tú no le dedicas tiempo a algo, ¿cómo esperas que algo suceda, ¿sí? Tú tienes que trabajar en ello, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la recomendación. Si de pronto tú tienes que identificar una niebla que de pronto hay alrededor tuyo respecto a que te mantiene como en un estado como de melancolía, como de que no puedo, como que de otra vez, como que estoy acostumbrado a vivir este estilo de vida y como estoy tan acostumbrado a vivir este estilo de vida, entonces como que no soy capaz de creerlo o imaginarme en ese otro estilo de vida, ¿sí? Y mientras tú internamente sientas que estás en un estilo de vida como lo estás percibiendo en estos momentos, debido a la costumbre de haberlo vivido así, debido al negativismo, a la incertidumbre, ¿sí? Como a la duda, todas esas cosas, mientras haya ese halo, esa niebla, ¿sí? Que como que te desconecta con esa realidad que tú quieres vivir, va a ser difícil la manifestación, ¿sí? Entonces, tú tienes que identificar ese halo, esa melancolía, ese pesimismo, esa duda, lo tienes que detectar y verlo como una energía, verlo como un pensamiento que tú no te identificas ni con lo que sientes ni con lo que piensas. Tú estás por encima de ello porque tú eres el creador, tú eres la causa, tú eres el ser, ¿sí? Entonces estás por encima de tus pensamientos y de tus sentimientos y ves por encima de ese velo, por encima de esa ilusión, de esa malla, ¿sí? Y te ubicas a ti en la parte superior donde tú eres el creador, ¿sí? Y eh, como se dice, se hace de acuerdo a esa convicción de que tú eres el creador, ¿sí? Que estás creando tu vida y eres lo que sientes, ¿sí? Eh, como se dice, eres el ser, ¿sí? Manifiestas desde el ser, eres el creador. Entonces, es con eso que te tienes que conectar, no con el sentimiento de melancolía, de duda, de, de incredulidad, de pesimismo, no. No te identifiques con esos sentimientos, identifícate con el ser, con el creador, con el que tiene el poder, ¿sí? Con eso tú tienes que recrearte en ello para que te puedas conectar, ¿sí? Y no conectarte, y como se dice, y desconectarte y dejar de alimentar
esos pesimismos, esas ideas negativas, esa melancolía, esa costumbre, ¿sí? Estás tan acostumbrado a tu hábitat como el águila que creció en el gallinero, que no es capaz de imaginar que es capaz de volar, pues entonces tú tienes que hacer de cuenta que sí eres capaz de volar, ¿sí? Y ese capaz de volar es tu yo del futuro, ¿sí? Ese yo del futuro donde tú ya eres quien quieres ser, ¿sí? Entonces, bueno, esa era la clave que te quería dar y nos vemos entonces en un próximo video.